ocasión yo me encuentro con Esperanza Martínez y vamos a conversar un poco acerca de naturaleza y acerca de cómo esta se ha visto afectada o no por las presencias chinas en los territorios en el Ecuador. Esperanza, siempre un gusto conversar contigo. Me gustaría que te presentes primero que nada para que todo el mundo pueda saber de quién estamos hablando. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Soy Esperanza Martínez y me dicen Espe, como consta en la gráfica. Yo soy miembro de Acción Ecológica de toda la vida. Esto implica 30 años de militancia en temas ambientales, de la naturaleza, de los pueblos. Yo estudié biología y después pasé a trabajar en la Asamblea Constituyente en la idea de promover temas ambientales y terminamos trabajando todo este concepto de la naturaleza como sujeto de derechos. Terminado el proceso constituyente, entré en una crisis psicológica porque no estaba segura para qué iban a servir estos derechos de la naturaleza y entonces me metí a estudiar Derecho y ahora también soy abogada. Todavía la crisis continúa, todavía no tengo certezas y todavía no tengo constancias de que el hecho de que la naturaleza sea sujeta de derechos esté implicando una verdadera transformación, por lo menos a nivel de la institucionalidad. Sin duda hay cambios importantísimos a nivel de la gente, a nivel de la sociedad, a nivel de los jóvenes. Como Esperanza, siempre te escucho a ti hablar acerca de la naturaleza y justamente es esto lo que me interesaría profundizar. Me gusta mucho tu visión de naturaleza como sujeto de derechos, como un sujeto activo, y quisiera que me digas cómo tú entiendes a la naturaleza y cómo vives tu relación con ella. Creo que tal vez lo interesante es que durante muchos años, digamos desde los años 70 más o menos, se puso como muy de moda el tema del medio ambiente y el tema del medio ambiente, nos convocó a reflexionar sobre el entorno en el que vivimos, ¿no? Pero pasado el tiempo y sobre todo cuando vas entrando en contacto en los territorios con la gente que vive ligada a esos territorios, te das cuenta que esos conceptos de medio ambiente finalmente son limitados, que la naturaleza es distinta, que tal vez no hay una naturaleza, hay un solo concepto, hay muchos conceptos de naturaleza. Y cuando se decidió reflexionar sobre los derechos de la naturaleza, de hecho, se lo reflexionó bajo el paradigma más bien indígena, ¿no? Por eso cuando se habla en el Ecuador de la naturaleza se dice naturaleza o Pachamama. Con eso estamos diciendo que no es el concepto de naturaleza que aprendimos en 4º grado o en 3er grado, que es un concepto distinto, es decir, que no es mi concepto, no es mi reflexión. Esta es la manera como tienen los pueblos ligados a la tierra de ver a la naturaleza, en donde primero los seres humanos somos parte. De hecho, el pueblo Colla tiene una frase muy bella, que cuando habla de sí mismos y de los seres humanos dice, somos tierra que camina. Y claro, es eso lo que somos, ¿no? O sea, el hecho es que los seres humanos somos parte de la naturaleza y esto no solamente es una visión indígena, sino que ahora es una visión bastante aterrizada en las ciencias, ¿no? O sea, nosotros tenemos los mismos componentes que la tierra e inclusive los mismos microorganismos y componentes biológicos que la tierra caminando por nuestro cuerpo, ¿no? Pero además para los pueblos indígenas, aparte de saberse parte de la tierra, se saben hermanos de las otras especies y saben que en la naturaleza también están incluso los seres espirituales. Entonces esta visión en donde naturaleza tiene que ver con un mundo de relaciones, de otros animales, de las plantas, de los microorganismos, es un sentido como mucho más integral. Entonces prefiero pensar en la naturaleza como Pachamama, más que en la naturaleza como componentes bióticos y abióticos, porque ya a estas alturas del partido, esta división entre los seres inertes y los seres vivos, ya las fronteras ya cambiaron, ¿no? O sea, ahora ya se sabe que todo está vivo, que todo se mueve en distintos tiempos y que todo está constituido por, digamos, finalmente por los mismos componentes vitales, ¿no? Justamente he tenido en alguna ocasión ya anterior la oportunidad de escucharte acerca, por ejemplo, de las relaciones y las interacciones que tú ves de la naturaleza con los seres humanos, digamos en este caso los pueblos indígenas, porque sí lo he escuchado de esa manera, pero además también la naturaleza entre sí. Entonces, hace algún tiempo atrás te escuché decir que los ríos tienen memoria, que comunican cosas, que transportan vida, y me gustaría que profundices un poco sobre esto.
Bueno, yo creo que durante mucho tiempo, digamos, en una parte de nuestros interiores, sí vimos a la naturaleza con esta fuerte dosis, digamos, de sentidos más existenciales, ¿no? Ahora hay una corriente muy importante a nivel internacional de reconocer, por ejemplo, al río como sujeto, como un sujeto. En Colombia acaba de haber una sentencia de la Corte Constitucional que reconocía esta condición de sujeto, casi de persona con derechos a un río, y esto ha pasado ya en Nueva Zelanda y ha pasado en otros territorios, ¿no? Y la reflexión que hay es que no solamente el río alberga vida, no solamente es de alguna manera parte de nosotros, dependemos del río, sino que hay una interacción, como permanente, ¿no? Yo he escuchado a la gente decir, por ejemplo, que las lagunas en sus reflejos guardan la memoria de toda la gente que vivió allí. Y claro, uno se pone a pensar, ese reflejo existe, es decir, no es solamente poesía, o sea que hay un problema físico, hay un problema biológico que te hace pensar que todo está con vida, ¿no? Que los árboles sienten, en muchos casos estas cosas cada vez son más demostradas, que cómo funcionan las plantas, cómo se mueven, cómo tienen sensaciones, cómo sienten el calor. Es tan sencillo como que el girasol busca el sol, o sea, se mueve buscando el sol, es decir, hay un grado de sensibilidad en la naturaleza que uno pretende olvidar para poder dominarla. Pero cada vez es más clara que hay muchos animales y muchas plantas que son mejores que los seres humanos en muchos sentidos, si es que cabe la reflexión de ser mejor, porque eso, digamos, es un poco absurdo, pero un perro huele mucho mejor que nosotros. Hay el gusano de la seda, por ejemplo, es fantástico el gusano de la seda porque reconoce a su pareja a 10 kilómetros de distancia. Digo, nosotros no reconocemos a veces cuando se sienta atrás. Y hay esta capacidad de los seres vivos de comunicar temas que a los seres humanos nos cuesta terriblemente entender. Por ejemplo, las opciones sexuales del pez, el pez de Nemo, el pececito este chiquito de Nemo, cambia de sexo casi a discreción, digamos. Y entonces, si todas estas cosas eran naturales, es mucho más fácil entender estas cosas si nos acercamos a ellas. Yo siempre pongo el ejemplo del camarón mantis porque me fascina. Piensen que reconoce 12 colores, nosotros reconocemos 3. Entonces, sí te permite ver que en la naturaleza hay una capacidad de sensaciones y de habilidades que son fantásticas y que necesitamos un poco más de modestia. Bueno, justamente en este marco en el que tú planteas de tanta diversidad, de tanta vida y también de tanta heterogeneidad, digamos, estamos actualmente y en este foro, en este espacio específicamente para discutir un poco de cómo la presencia china influye, digamos, sobre la naturaleza. Y en este marco de entender a la naturaleza como sujeto de derechos, como entenderla como algo completamente lleno de vida, con interacciones, con memoria, con procesos muy propios y además con cierta sabiduría, me gustaría saber cómo es que tú ves la presencia china en los territorios, además en territorios algunos muy frágiles, como los que hemos visitado recientemente, y también otros como por ejemplo el Yasuní. Bueno, lo primero que debo decir es que, digamos, no es la presencia china, ¿ya? Es que acá no es que están llegando monjes o están llegando sacerdotes o filósofos o están llegando científicos. Cuando nosotros pensamos en la presencia china en el Ecuador, pensamos en una presencia de algunas de las industrias, ¿no?, digamos, más sucias de la humanidad, digamos, ¿no? O sea, cuando pensamos en la presencia china, estamos pensando en las empresas petroleras, en las empresas mineras, en aquellas que construyen grandes obras de infraestructura. Entonces, creo que en eso hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque digamos, sin duda, esa no es la presencia china. Los chinos son mucho más, tienen una filosofía y una cultura de miles de años, unos ecosistemas maravillosos, y entonces ahí, esa presencia china aún no la recibimos, ¿no? Desgraciadamente, la cara que estamos mirando es la cara primero del endeudamiento, que es una cara, ¿no? Pero siempre acompañado a las empresas que extraen, en este caso, petróleo, minería, o que construyen infraestructuras, sobre todo hidroeléctricas, ¿no?, grandes infraestructuras. Ahora, las actividades en general petroleras y mineras son sucias. Las empresas norteamericanas, me refiero a canadienses y estadounidenses,
las empresas europeas, inclusive las empresas nacionales, chinas o mineras, hacen una operación que es sucia, porque es una actividad que tiene un altísimo costo. Pero, digamos, más allá de esa generalización, sí hay algunas particularidades de estas empresas chinas, y creo que es importante que las reflexionemos, porque eso es lo que estamos mirando, digamos, y porque solamente sobre la base de reflexionar esas particularidades vamos a encontrar cuáles pueden ser nuestras particularidades de resistencia y de construcción de solidaridades, aunque sea ya tan lejos, ¿no? Bueno, lo primero que debo decir es que efectivamente asumen los riesgos de venir a hacer estas actividades que son tan sucias, digamos, en un momento en que la humanidad empieza a replantearse si tenemos que seguir extrayendo petróleo a la velocidad que se extrae o crudos pesados, las empresas asumen el riesgo y lo están haciendo. Lo mismo con las empresas mineras. Las empresas mineras entran en aquellas zonas en donde probablemente nadie más quiere entrar. Entonces tienen normalmente esta disposición de entrar en cualquier parte. Por razones económicas, la mayoría de empresas entran en cualquier parte, es decir, hay zonas, hay países que pueden ser muy dictatoriales y puede entrar la empresa de los países aparentemente más democráticos e igual operan. Pero la particularidad de los chinos es que, como tienen un poco más de liquidez, están comprando empresas, comprando acciones grandes o pequeñas y entran en general en cualquier parte. Sobre sus prácticas operativas, digamos, yo diría que cumplen a la baja y muchas veces no cumplen. Es decir, en la actividad petrolera la mayoría de empresas incumplen lo que tiene que ver con normativa ambiental del país. Pero en la medida en que los países se hacen de la vista gorda porque les interesa que hagan estas operaciones, ellos permanecen y en general se mantienen con unas operaciones que tienen altísimos costos ambientales. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, descargan contaminantes en donde no deben descargar, queman sustancias de desechos en donde no deben quemar, utilizan tecnologías que no deben utilizar y hacen operaciones que no deben hacer. Les pongo solamente el ejemplo. En este momento, la actividad sísmica del bloque 43 del ITT está siendo hecha por la Sinopec. Y es una cosa loquísima, porque uno normalmente hace la sísmica y está buscando hace la sísmica para buscar dónde está la falla, el yacimiento. Ahora están haciendo en todo el territorio, incluyendo en una zona que es la zona de amortiguamiento de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Entonces, algo que está prohibido en este país, hacer sísmica en pantanos y en áreas inundables. Esta zona es un gigantesco pantano, o sea, no pantano, porque con el pantano uno piensa que es feo y solo piensa en Shrek. No, me corrijo, más que pantanos, aunque son más pantanosas desde el punto de vista biológico, son gigantescas lagunas. El Yasuní está hecho de un espejo de agua gigantesco, no siempre permanente, sino a veces por las épocas de lluvia, pero es gigantesco, ahí se está haciendo la sísmica. Y ustedes pueden imaginar que es detonar pentolita en esas aguas en donde están los delfines rosados. Los delfines rosados, si a algo son sensibles, porque tienen su sistema de ecolocalización, es al sonido. Entonces eso está prohibido. Pero claro, el Estado les dio la concesión sísmica, ellos cumplen a la baja y están haciendo sísmica en esos territorios. Entonces, en general pasa esto. También hay una cosa curiosa que es, bueno, más que curiosa, un poco perversa, ¿no? Que son el tema de las relaciones laborales. Esas sí son bastante más duras. Esas son condiciones muy duras para los ecuatorianos. Esto tiene mucho que ver, yo creo, con la propia incomprensión de la lengua. Nosotros acabamos de estar ahora, en estos días pasados, en la Codococa Sinclair, y a mí me dio una gran curiosidad ver cómo era la relación, ¿no? Entonces, casco blanco, jefes, y la gente lo dice, es el jefe, todos chinos. Casco rojo, capataces. Con estas palabras, ¿no? Capataces. Son los que controlan a los ecuatorianos que trabajen. Y casco amarillo, peones. Entonces sí es como una visión como casi feudal de cómo es el tratamiento y la relación de trabajo. Y hay una gran incomprensión y la gente se queja de maltratos. Pensemos que no saben hablar el español, es casi por señas. Y pensemos que obviamente los grados de intolerancia crecen porque hay esta especie de ansiedad que tiene que ver inclusive con sus propios salarios, digamos. O sea, hay un problema del rendimiento y de la eficiencia que les afecta a los trabajadores, a los chinos también en los salarios. Entonces, las relaciones laborales son terribles.
También saber que ya hay problemas ambientales acumulados en las zonas en donde ellos están, que son acumulados de empresas que estuvieron antes, y que lo que se está haciendo no solamente es continuar con la práctica, sino inclusive abaratarle un poco y acelerar un poco más los procesos de extracción. Y finalmente que sí hay muchas denuncias de este procedimiento que es típico de las empresas mineras, petroleras o de grandes infraestructuras, que es de un poquito de seducción y otro poquito de miedo. Seducción, llámese un poco el chantaje, ¿no? O sea, también le llaman corrupción. Pero la gente no acepta ser corrupta y haber corrompido a alguien, entonces solamente se le seduce y el otro cae en la seducción. Y también de miedo, ¿no? Porque es el tema de meter militares y de amenazar a la gente de que no va a haber trabajo a futuro, de que depende con quién te relacionas. Entonces hay una dinámica como un poco de mucha violencia que se va instaurando en los territorios. Estas dinámicas de violencia, como bueno, vienes comentando, se pueden también y son trasladadas también a la naturaleza de muchas maneras. Yo quisiera preguntarte si tú crees que el Estado tiene un rol importante y cuál es el rol que tiene en medio de este desastre que describes un poco. Bueno, los estados son responsables de las violaciones a los derechos, ¿no? O sea, ellos son los responsables porque inclusive cuando hay en los derechos humanos, inclusive cuando hay un tercero que te mata, el responsable es el Estado por no haberte cuidado, porque el Estado tiene la obligación de no matarte, pero de protegerte también, ¿ya? Entonces, obviamente hay una responsabilidad de los estados, pero las empresas también tienen responsabilidades. Y las responsabilidades de las empresas son obviamente no matar y obviamente cumplir la normativa. No solamente, eso es lo interesante, no lo interesante, eso es lo que de alguna manera es obvio, ellos tienen que cumplir la normativa de los derechos, no solo de los contratos. El problema de las empresas es que se limitan a decir estoy contratado, me invitaron, estoy operando. Pero ellos no solo deben cumplir el contrato, una fuerza de ley más grande es la ley, es la Constitución. O sea, son los derechos de las personas, son los derechos humanos, eso es más importante que aquella cosa que firmaron un poco así al apuro en los escritorios y muchas veces condicionados por una mezcla de, digamos, por una mezcla de necesidades, otra mezcla de incidencia, de lobby, de ablandar voluntades, todo lo que se juega el momento en que uno firma un contrato. Entonces, claramente el Estado es responsable. En el caso del Ecuador, el Estado, como tenemos derechos de la naturaleza, el Estado tiene la obligación de proteger la naturaleza, sus ciclos vitales, los procesos evolutivos, la estructura de los ecosistemas, o sea, eso es mucho, eso es mucho. Tiene la obligación de precaución, es decir, el tema es que hay que prever, digamos, si es que hay el riesgo de que haya un daño, tiene que parar la actividad, tiene la obligación de restaurar, es decir, el Estado tiene la obligación, apenas haya un caso de contaminación o de destrucción, de intervenir, resolver, reparar y después pasar la factura a quien lo hizo, digamos, en este caso a las empresas, y eso no está cumpliendo el Estado. Pero las empresas tampoco están cumpliendo los derechos que implica, por ejemplo, no poner pentolita en los pantanos, y respetar a las comunidades, ejercer violencia contra los trabajadores, descargar contaminantes libremente a los ríos. Entonces, ahí hay como dos conjuntos de responsabilidades, ¿no? Ajá. A mí siempre he tenido una curiosidad, Esperanza, a mí me llama mucho, siempre me ha llamado mucho la atención la particularidad de que en Ecuador, por ejemplo, tienen una legislación que protege mucho el tema de las semillas y el tema de la alimentación, y esto es un poco saliendo un poquito del tema, pero a mí me llama mucho la atención y me parece muy curioso que China sea uno de los principales exportadores de herbicidas actualmente a América del Sur. No sé cómo ves eso tú desde el Ecuador, me gustaría saber un poco tu opinión. Bueno, con una profunda tristeza, porque acaba de aprobarse una ley de semillas y estamos yendo digamos, de retro en muchas de las cosas que se habían logrado con la Constitución, ¿no? Pero sí, efectivamente, uno de los grandes problemas que hay en el mundo es el tema del uso de agrotóxicos. Y China es un exportador importantísimo, el más importante exportador de agrotóxicos. China, por ejemplo, ahora actualmente el Ecuador es un país que todos sabemos produce banano y alrededor del banano hay muchísimos problemas
de contaminación de la salud de los trabajadores y de la salud de la gente que vive alrededor de las bananeras. Ese es uno de los casos dolorosos que tiene el Ecuador, que su producto estrella está provocando una cantidad de muerte y de insalubridad en las zonas en donde operan las bananeras. El mancozeb, que es con lo que se fumiga, ahora es importado desde China. China está comprándose a Syngenta, es decir, que es la empresa de agrotóxicos más grande, ¿no? Entonces, no parecería que haya un cambio en este modelo basado en los agrotóxicos, que haya un cambio como de matriz tecnológica, al contrario. Y para países como nosotros, esto tiene un costo terrible, porque si el Ecuador tiene algo maravilloso es justamente su tierra, su agricultura, su biodiversidad, su posibilidad de producir sano. Si uno piensa en qué oportunidad tenemos a futuro, es esa, porque nadie quiere comer productos envenenados, y a medida que hay una cultura de conciencia, el producir sano es una oportunidad, digamos, una oportunidad para campesinos y una oportunidad para el país. Y sin embargo, el modelo que se va sentando es justamente el modelo basado en agrotóxicos, y ahí también nos encontramos a capitales chinos, ¿no? Sí, a mí me llamaba mucho la atención, y me llama en realidad mucho la atención esta lectura de que cada vez más estos escenarios de devastación están poniendo en un riesgo potencial fatal, digamos, que la existencia humana y de otras formas de vida. Y me gustaría saber, ¿cómo ves tú, si para ti tiene algún tipo de impacto particular, digamos, que el modelo chino, digamos, ¿no?, en el Ecuador, y cuáles consideras tú que son los principales retos ahora, digamos que mirando hacia adelante, en relación a las resistencias que vienen digamos que hacia adelante, como te digo, ¿no? Bueno, lo primero es decir que China estará dando sus propias batallas, y la gente en China, me imagino, ¿no? Y ahora hemos escuchado ponencias en donde, claro, el tema ambiental ya no puede ser tratado como un tema marginal. Entonces algo pasará también allí, ¿no? Pero pensando en nuestra dinámica, en nuestros escenarios, lo que es verdad es que, digamos, si hay algo en el Ecuador es que nosotros hemos logrado lo que hemos logrado, con procesos de protesta, con procesos de resistencia. En este país no sé si se habrá construido algún kilómetro de carretera, si no es con paros y procesos de los gobiernos locales, porque el Estado ha sido un Estado como muy débil, y la manera de exigencia ha sido mucho el tema de la resistencia y el tema de la protesta. Y eso es parte casi que de una cultura política, ¿no? El tema es que las empresas chinas, yo creo que vienen de otra modalidad de Estado. Es decir, para nosotros es muy claro que el Estado representa el capital, que ese Estado no es incluyente, que ese Estado desconoce las diversidades, que es un Estado colonial y que impone un modelo colonial, y que nosotros queremos pues romper ese modelo colonial, reivindicamos otras raíces y reivindicamos otras formas, digamos, ¿no? De hecho, una de las grandes reflexiones que hubo en Ecuador y también en Bolivia es el tema de la plurinacionalidad, es decir, no son estados únicos, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que el sentido de Estado de las empresas chinas en este caso es un poco distinto, y ahí hay un sentido como de mucha más verticalidad, que me parece que es un poco problemática y que ya está generando problemas. Nosotros estuvimos en la zona de Codoco-Cassincler, y es muy curioso algo que ya está pasando, que antes no había pasado, y es que las propias empresas chinas van a la fiscalía a poner denuncias contra los campesinos por sabotaje, terrorismo, estas figuras que tenemos en el Código Penal, ¿no? Sabotaje, terrorismo, ataque y resistencia. Y entonces es el propio actor que entra a pleitear con la comunidad. Esto también pasa en la Amazonía, en las zonas petroleras de la Amazonía. Petroandes está acusando directamente a los campesinos, metiéndoles juicios penales y pidiendo indemnizaciones y pidiendo plata para los arreglos, digamos. Esto en general no pasaba con las empresas. O sea, en general es claro que quienes ponemos la denuncia en la fiscalía éramos las comunidades, éramos nosotros, ¿ya? Claro que el Estado siempre ha tenido el papel de reprimir, y el Estado manda a los militares y el Estado impone, o sea que nosotros no es que vivimos una condición ideal, pero sí hay estas particularidades un poco complejas cuando hablamos de los procesos de resistencia.
porque para las comunidades locales y para nosotros, para los ecuatorianos, el ejercicio de la resistencia es nuestra forma prácticamente de participar. Tan así que nosotros tenemos en nuestra Constitución reconocido el derecho a la resistencia y que esa fue una discusión que hubo en la Constitución, en la Constituyente. Era necesario incluir un artículo que nos permita desobedecer todo lo otro que se estaba diciendo y desobedecer al Estado. Entonces, ese derecho a la resistencia, digamos, es algo que como que no cuaja en una cultura política en donde crees en un Estado, y es un Estado muy fuerte, y es un Estado que toma decisiones, y entonces lo que tienes que hacer es lograr que ese Estado se sensibilice para que tome decisiones hacia abajo. Aquí la cosa es distinta, aquí uno construye hacia abajo y va a ver cómo le presiona al de arriba a que logre cambios. Entonces sí hay una noción un poco distinta. ¿Cómo ves tú? Y no sé si has pensado o si ahorita se te ocurre en particular alguna forma de resistencia específica que te parezca que ha estado funcionando a lo largo del tiempo, si tú crees que hay que reinventar algunas estrategias, o qué es, por dónde crees tú que pasan ahora las nuevas, digamos que las nuevas interrogantes y los nuevos cuestionamientos que orientan las resistencias. Bueno, yo creo que las resistencias, me encanta decirlo en plural, ¿no? Son caso a caso y paso a paso, digamos. O sea, no es que haya una fórmula, ¿no? Y es necesario que no haya una fórmula, porque el momento en que uno le pone fórmula, digamos, el contraataque es desbaratar la fórmula. Digamos, si en algunos momentos en este país, por ejemplo, esta alianza casi estratégica que había con la nueva iglesia, los grupos de iglesia, y empezaba, no sé, había una manera de llegar a la gente de base, eso ya está cambiando. O sea, estos procesos de organización muy locales de la iglesia están empezando a ser muy controlados. Y así en general, cada vez que uno utiliza como una estrategia muy consistentemente, eso va a cambiar. Entonces, no es que haya una estrategia, hay muchas estrategias. Creo que el truco es leer la realidad y es actuar en función de esa lectura de la realidad. Y creo que es muy importante foros como este, porque parte de leer la realidad es saber quién está al otro lado, es aprender a conocer a quién está al otro lado y encontrar las maneras de dialogar. Digamos, nosotros no podemos pensar que nuestros diálogos se van a realizar con los empresarios que vienen, porque nuestros diálogos no son con la Texaco, con la Chevron Texaco, nuestros diálogos no son con la Monsanto. Nuestros diálogos pueden ser con las sociedades de esos países, pueden ser con la academia, pueden ser con los grupos ecológicos, pueden ser entre jóvenes, pueden ser entre mujeres, y ahí como que sí hay una gran potencialidad, ¿no? Entonces el punto es cómo vamos a leer la realidad y a encontrar esos puentes y a construir esos puentes. Sí, creo que definitivamente esta entrevista ha sido muy interesante, muy enriquecedora, pero sobre todo deja muchos retos pendientes y pone muchas metas a corto, mediano y largo plazo para pues ingeniárselas, para poner a prueba un poco la creatividad y ver cómo podemos hacer justamente para continuar con la defensa de estas cosas que son de estos territorios que son vitales y que definitivamente van a determinar, digamos, que nuestra vida y la vida de muchas otras especies. Pero yo creo que hay una cosa muy importante, Noeli, y es que creo que hay algunas cosas que hemos hecho antes que siguen sirviendo, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho antes es dialogar entre nosotros para saber cuáles son las modalidades y los patrones de actuación en distintos territorios. Entonces nosotros debemos pensar cómo están siendo las empresas chinas en Bolivia. O sea, ¿tienen un patrón común? ¿Hay diferencias? ¿Depende de cómo interaccionan con el Estado? O sea, sí tenemos que discutir, digamos que tratar de leer esa realidad y mirar cuáles son las cosas que no son comunes o que no son diferentes, ¿no? Sí, innegablemente, creo que es un tema que hay que estudiarlo mucho más a profundidad. Creo que es imposible homogenizar, digamos, que el comportamiento de las empresas chinas, las relaciones que tienen con los territorios, con las mujeres, con los trabajadores, con la naturaleza. Y bueno, en mi caso, de parte de Bolivia, digamos que yo he tenido una experiencia, una aproximación que me ha dejado con muchas preguntas, sobre todo hacia adelante, ¿no? Y que espero poderlas resolver, sobre todo en lo relacionado a las mujeres, en lo relacionado a la devastación ambiental, que es además paralela a lo que están viviendo ahora mismo las mujeres, los pueblos, y creo que, bueno, hay muchas más interrogantes que esperemos tener más espacios como este para poder profundizar y para poder seguir reflexionando.
Gracias,